¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, América Latina en rebelión desde Chile y Ecuador hasta Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia. Se lo preguntamos a nuestro invitado, Patricio Zamorano, codirector del Council on Hemispheric Affairs. Patricio Zamorano, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí en Telesur, Jorge. El placer es nuestro, Patricio. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en Twitter este pasado domingo publicó y dijo: Alberto, Cristina y Axel barren en una vuelta en Argentina. Daniel barre en Uruguay, pero habrá segunda vuelta. Claudia López gana alcaldía en Bogotá. Pueblo chileno sigue imparable. Pronto volverán Ecuador y Brasil. ¿Qué está pasando en nuestra América Latina? Bueno, yo te diría que es lo obvio. Hay que recordar que toda esta oleada de actividad social, de estallido social, tiene que ver un poco con la aplicación de políticas que han sido probadas como inefectivas para la gente. Todos estos gobiernos, especialmente el caso de Ecuador, Argentina y Chile, que están aplicando estas políticas totalmente regresivas, neoliberales, que no tienen en consideración las necesidades de la gente y están totalmente desconectadas de la clase media y de la clase trabajadora, están provocando un estallido social obvio. El caso de Argentina es increíble, ya vamos por sobre el 30% de pobreza, un 50% de los niños en Argentina son pobres ahora, más del 15% de los niños tiene hambre. En el caso de Ecuador se hace un perdonazo tributario y se perdona más de 4.000 millones de dólares al sistema financiero y de bancos que no han pagado impuestos, y se traspasa esa deuda pública que queda ahora a la población y se incrementa el precio de los combustibles y se provoca un estallido social de los indígenas. En el caso de Chile, que es el séptimo país del planeta en desigualdad crónica de la distribución del ingreso y de la riqueza, donde un 1% se queda con un 25% de toda la riqueza del país, donde el 25% más rico se queda con el 70% de la riqueza del país, donde el 50% más pobre se queda con un 2% de la riqueza del país, y Piñera, totalmente desconectado de esa realidad, procede a aumentar el precio de los pasajes cuando un 70% de los chilenos gana menos de $700 al mes. Entonces, la reacción de la gente, yo te diría que ha sido una reacción obvia, ha sido una reacción basada en la desesperación y basada en la desconexión de políticas neoliberales que no responden a la necesidad de la gente. Necesitamos un balance, y ese balance lo da, por ejemplo, Bolivia, cuyo presidente Evo Morales fue reelegido, y que demuestra que tú puedes generar mercado, puedes generar mucho dinamismo interno, pero al mismo tiempo garantizando un estado de bienestar social mínimo. Entonces esperemos que estos gobiernos encajen con la verdadera necesidad de la gente. Ya pasamos por la etapa de los 90, la década perdida en que se aplicaron políticas neoliberales extremas y que no funcionaron. Entonces volver a la misma ecuación, yo te diría que era un suicidio político para muchos de estos presidentes que pierden el poder, que es el caso de Macri, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, particular de Lenín Moreno, lo diferente de los demás es que llegó, y hay de eso consenso, gracias a las políticas del expresidente Rafael Correa, que lo puso, porque había sido su vicepresidente, cuando en realidad había prometido toda una serie de continuación de las reformas, digamos, sociales de Correa, ¿no? Del país que había creado Correa, y se dio vuelta como una media, y entonces empezó de alguna forma a negociar y a gobernar para las élites, y ya ha terminado, como tú dices, con ese alzamiento que hemos visto recientemente. Tiene un costo real en vidas humanas. Hay que recordar que en el caso de Ecuador, decenas de muertos, cientos de heridos, miles de arrestados. La verdad es que Lenín Moreno representa un cambio, una traición ideológica muy, muy potente a la plataforma social que lo eligió. La verdad es que ha sido una sorpresa nuevamente su desconexión, y muy similar al caso de Argentina, con un paquete de negociación y de ajuste económico fiscal muy radical,
presionado, auspiciado y condicionado por el Fondo Monetario Internacional. En el caso de Argentina se ha considerado que el paquete, que es uno de los préstamos más grandes de la historia, 50.000 millones de dólares, va a hipotecar la vida de los argentinos y de sus nietos y sus bisnietos por generaciones. El nuevo presidente Fernández ha dicho que lo va a renegociar, que es un paquete que afecta fuertemente al país. Entonces, nuevamente, una desconexión entre la realidad concreta del pueblo, de lo que necesita, de las necesidades de una región, que no es solo Chile, la región de América Latina es profundamente desigual. Entonces, tenemos que cuidar mucho qué tipo de políticas públicas aplicamos para no provocar estos estallidos sociales que, más allá de las cifras o de la cosa mórbida a través de los canales de televisión con la violencia que hemos visto, el derramamiento de sangre tremendo, es un tema concreto, cómo afecta a la gente. Ese es el foco que debiéramos siempre mantener, ¿no? Estamos hablando de que en el caso de Chile, que tú no solamente que eres chileno, sino has seguido muy de cerca todo esto que hemos visto, que Correa dice el pueblo chileno sigue imparable. En un lapso de 12 días, el presidente Piñera pasa de hablar del oasis chileno a estamos en guerra. ¿Qué pasó? Así es, yo te diría que incluso más allá. Lo que ha hecho Piñera, yo te diría que ha creado un acto traumático para el país. El hecho de traer a los militares a la calle, generar un toque de queda, generar un estado de emergencia. Para los que nos criamos en dictadura fue traer nuevamente a la realidad de un Chile que se consideraba democrático, imágenes muy oscuras, muy fuertes para la psicología nacional. Entonces yo diría que Piñera ha provocado incluso un efecto increíble, ha llevado a las calles a toda una generación de jóvenes que no se criaron en la dictadura y que los encontró en la calle con los militares, con las tropas que se supone que están para el tema de seguridad exterior, pero cumpliendo funciones de seguridad interior y con el costo. Tropas que no están preparadas para la seguridad pública. La cantidad de abusos que ha habido en Chile, los videos que hemos visto desde los medios sociales sin censura han sido de pesadilla. Ver nuevamente a los militares baleando a la gente, torturando, reprimiendo sus derechos mínimos, y la policía de carabineros también ejerciendo una arbitrariedad policial en las calles, no respetando absolutamente nada y con una confusión. Esto es estado de emergencia, no es estado de sitio, pero han actuado como si fuera un estado de sitio, violando los derechos humanos de miles de chilenos. Entonces es extremadamente preocupante, Jorge. ¿Viste imágenes que de alguna forma podrían asociarse con lo que vivió Chile con Pinochet? Por supuesto. Por supuesto, el mismo hecho de ver a los militares en las calles en funciones de seguridad, la forma en que dispararon a la gente, la forma en que afectaron sus derechos fundamentales, ver tanques militares por las calles de Santiago. Pensábamos que luego de más de 30 años de democracia, esas imágenes ya no iban a existir. Entonces ha habido un error simbólico, histórico, moral de Piñera de haber hecho eso en vez de negociar o plantear una buena negociación, digamos, con los sectores sociales del país. Ha optado por el tema de la represión o ha optado por el tema tecnocrático, pero en ninguna de estos dos ámbitos encontró una buena solución para parar la violencia en Chile. Definitivamente la dictadura de Pinochet, de las más crueles y sangrientas de América Latina. Entonces, si vimos imágenes en las calles que absolutamente se reproducían en la época de Pinochet, ¿Piñera es otro dictador? Bueno, yo te diría que lo que pasa es que Piñera representa a los mismos grupos económicos y es parte de los grupos económicos que han provocado esta gran desigualdad en Chile. Pedirle a Piñera que lidere reformas estructurales que son importantísimas para el futuro de todo el país es imposible. Hay que recordar que el problema vital en Chile es la distribución de la riqueza y el hecho de que todos los grandes sectores que rodean a cada ciudadano están privatizados. El caso de la salud fue privatizado por Pinochet, el caso de la educación, las pensiones, el tema salarial que es extremadamente bajo y en una traición a los mismos valores de los Chicago Boys, Milton Friedman, en el sentido de que cuando la dictadura se hace una alianza con los sectores económicos inspirados por estas ideas liberales, neoliberales, se traicionan a sí mismos al no generar un sistema económico que potencie esas libertades individuales y al contrario
decidieron crear un efecto de violencia económica desde el Estado, en alianza con los grupos económicos, hacia los trabajadores de Chile. Y es por eso que estamos en esta situación, con salarios extremadamente bajos, y las empresas usan muchos beneficios para no pagar impuestos. En Chile hay mucho dinero desde el mundo corporativo, pero casi no pagan impuestos, usan ciertos resquicios legales para no aportar al país. Por eso es que tenemos esta situación que el 1% más rico se queda con el 25% de la riqueza del país. Entonces, ese es el factor tributario de redistribución de los ingresos y de la riqueza debe ser enfrentado. Quedan serias dudas si desde el gobierno de Piñera, que es parte de esos conglomerados, personalmente, él es un millonario que es parte de todo esto mundo corporativo, la duda es que si él será capaz de hacer estas reformas estructurales que requiere el país. Te invito a hacer una pequeña pausa, Patricio. Estamos hablando con Patricio Zamorano, codirector del Council on Hemispheric Affairs, sobre la situación en Chile. Ya regresamos. Continuamos hablando con Patricio Zamorano, codirector del Council on Hemispheric Affairs, sobre la situación en Chile. Patricio, los medios internacionales, algunos reflejaron la situación que se estaba viviendo en Chile. Por ejemplo, la televisión francesa habló y en un titular decía: en Chile la TV miente y los chilenos lo ven. ¿Cómo, primero en Chile y después en el resto del mundo, cómo adentro de Chile se proyectó lo que estaba pasando? Yo diría que fueron algunas etapas, ¿no? Pero principalmente en lo más cruento de la represión se hizo hincapié en los daños públicos, en la criminalización de la protesta social. Y es lo que se ha hecho desde el discurso del propio presidente Piñera, que partió atacando ese factor, olvidándose de las causas. Y eso fue durante muchos días y fueron esos días donde se concentró la mayor cantidad de muertos y heridos, ¿no? En que se justificó simbólicamente la represión y para crear un sentimiento en la gente de que era necesaria esa represión frente a los daños públicos. Y entonces, te interrumpo ahí porque lo vi justamente en días pasados en la CNN en español. Promueven a uno de sus, entre comillas, comentaristas o analistas, señor Montaner, que empieza a describir la situación en Chile como los vándalos. Y eso mismo pasó en Ecuador, es decir, el alzamiento, la protesta social, el reclamo de derechos, lo giran, el spin, como decimos acá en Washington, lo giran para los malos hacer los buenos los malos, y ahora los que reclaman son los vándalos. ¿Es eso lo que tú me estás diciendo? Así es, pero mira, a ver, fue una etapa en que se criminalizó la protesta social que es totalmente legítima, no la violencia, por supuesto, no los daños en la infraestructura que han sido cuantiosos, la verdad, el sistema de metro con muchas estaciones quemadas, con trenes quemados, pero hay un tema de fondo aquí, histórico, fundamental, que no es posible neutralizar tan fácilmente, y así fue, porque acuérdate que al fin de la semana pasada se hace una protesta pública, la gran marcha de Chile, la más grande, la protesta más grande de Chile. Con más de 1 millón de personas. Con más de 1 millón de personas, con datos oficiales, algunos hablan hasta de 2 millones. Si fue el dato oficial de un poco más de 1 millón de personas, es casi un 5% de toda la población chilena que salió a las calles. Y eso creo que Perdón, a las calles de Santiago, pero también hubo protestas en otras ciudades. Claro, claro. Y eso yo te diría que fue un tapabocas para Piñera. Tan fuerte fue que el presidente Piñera tuvo que reaccionar y asumir. El pueblo ha hablado, he escuchado la voz del pueblo, y eso un poco destruyó la simplificación que se quería hacer con esta protesta legítima a través del tema de que eran vándalos o de la violencia concreta y de la destrucción de una parte de la infraestructura. Pero eso no tiene nada que ver con la validez del fondo. El fondo aquí es bien claro. Chile debe redistribuir su riqueza y debe crear una sociedad más justa, ¿no? Hablando entonces de los medios, vimos entonces en el caso de Venezuela cuando sale el gobierno del presidente Maduro a reprimir a los vándalos.
viola todos los derechos humanos y sale Michelle Bachelet, chilena, expresidenta, que fue víctima de la dictadura de Pinochet y que fue torturada, va entonces a Venezuela y hace un informe demoledor. Violaciones de los derechos humanos en toda la represión de Ecuador, pero a diestra y siniestra, similar a la que vimos en esta de Chile, brilla por su ausencia Michelle Bachelet. Vemos, como tú decís, la represión que la habíamos visto en la época de Pinochet, sin piedad, torturas, tú ya lo acabas de describir. ¿Dónde está Michelle Bachelet midiendo con la misma vara y cómo está reaccionando una chilena en un Chile que ella fue víctima de la dictadura anterior? Ese es un tema. Ella llamó al presidente Piñera y se supone que va a ir a Chile a hacer su investigación. Vamos a ver cómo se va a estructurar. Pero claro, ella es parte del problema también. Hay que recordar que ella administró el mismo modelo injusto que le tocó a Piñera, el estallido social, pero dos socialistas, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, gerenciaron la misma estructura injusta que está afectando al pueblo de Chile en este momento. Así que vamos a ver que ha habido un doble estándar, lo ha habido fuertemente. Había otro tema importante dentro de esta manipulación de los medios. Se ha intentado implantar la narrativa que este es un tema de influencia internacional, que son los cubanos, que son los venezolanos o que son los rusos. Es impresionante cómo se ha intentado dar fortaleza, incluso el propio Estados Unidos filtra que posiblemente los rusos estaban involucrados en toda la violencia interna. Todos estos esfuerzos para delegitimar lo importante y fundamental, el fondo de las demandas legítimas de estas protestas. El doble estándar es en el tema de que cuando se habla de Venezuela, por ejemplo, estos mismos grupos conservadores atacan la figura de Nicolás Maduro como que es responsable de la violencia interna y niegan que sea una operación desde los Estados Unidos. En el caso de Chile se dice no es Piñera, son los rusos, son los cubanos, son los venezolanos. Hay un doble estándar enorme, moral, político, y yo te diría que no perdiéramos tiempo en eso. El tema real acá es una estructura totalmente injusta, retrógrada, que afecta la distribución de la riqueza, que es muy injusto para la mayoría del pueblo trabajador de Chile, de la clase media pobre. Ese es el tema fundamental, cómo encontramos soluciones entre todos los sectores. Ojalá que el mundo empresarial, ojalá que la derecha en Chile se abra a esto. Si queremos el desarrollo del país, no se puede hacer con un porcentaje pequeño de la población. Tenemos que potenciar a todo el país. Entonces sale la gente a la calle justamente a protestar por un paquete económico que otra vez le pega, le duele. Sale el presidente Piñera ante la abrumadora manifestación de más de 1 millón de personas, 2 millones de personas solamente en Santiago, y empieza a pedalear para atrás. Pone marcha atrás y ahora entonces voy a dejar el mismo cuento de Lenín Moreno. Voy a dejar sin efecto, y dice, y encima voy a reorganizar mi gabinete. Como tú dices, ¿va a cambiar algo? Ese es el tema, hay que tener mucho cuidado en esto. Piñera acaba de anunciar en los últimos días varias medidas que son de parche, son pequeñas medidas que aumentan ciertos subsidios, ciertos niveles salariales, pero son medidas marginales. No toca para nada la estructura tributaria que beneficia al gran grupo corporativo de empresas financieros y de bancos en Chile. Y eso queda claro porque a los pocos minutos en que Piñera anuncia estos pequeños incrementos, las patronales empresariales pasan a celebrarlo. Esto va en el buen camino, es una buena solución, y hay que tener cuidado porque los medios no están analizando el tema bien, no se toca nada de la estructura concreta. Entonces yo te digo que Piñera, cambio de gabinete o no cambio de gabinete, van a intentar estirar el proceso social el máximo posible, alimentar el bolsillo con ciertas medidas concretas que tienen que ver con dinero mínimo, marginal, pero que no va a tocar la estructura fundamental de la injusta distribución del ingreso en Chile. Entonces, ese es el tema, ver quién va a hacer esa gran reforma que necesita el país. Esa es una pregunta pendiente. Y justamente esa pregunta pendiente quiero que me la contestes después de esta pausa. Estamos hablando con Patricio Zamorano, el codirector del Council on Hemispheric Affairs, sobre la situación en Chile. Enseguida regresamos.
Continuamos conversando con Patricio Zamorano, codirector del Council on Hemispheric Affairs, sobre la situación en Chile. Patricio, hablábamos recién de las patronales de las grandes corporaciones. ¿Qué han hecho los gobiernos recientes, porque no solamente el de Piñera, respecto a los sindicatos? Ese es un tema muy importante también, porque la dictadura, hay que recordar que esto es consecuencia de los últimos 30, 40 años. La dictadura neutralizó literalmente a miles de dirigentes sindicales. Literalmente digo, los mató, los torturó, los exilió. Entonces, el movimiento de sindicatos ha estado bastante debilitado, pero en los últimos años, debido a la contradicción de todas estas políticas extremadamente neoliberales, el sindicalismo en Chile está intentando resurgir. Y estos días la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se ha organizado muy bien y se están organizando paros nacionales. Los camioneros, gente que tiene que ver con las industrias genéricas, se está organizando bien, porque este es un tema fundamentalmente de salarios, es un tema de distribución del ingreso. Ya lo dije antes, un 70% de los trabajadores gana menos de $700 al mes. Un 50% de todos los trabajadores en Chile están endeudados por sobre su nivel de ingresos. Chile tiene el segundo lugar en todo el continente en deuda por tarjeta de crédito. Entonces, aquí hay un tema fundamental que afecta fuertemente a la clase media y trabajadora, que no tiene capacidad de ahorro, que no tiene capacidad de esparcimiento, que vive con la ilusión de alcanzar ciertos valores de clase media y de calidad de vida, pero que no tiene el dinero, entonces tiene que endeudarse. Entonces, el tema sindical aquí es extremadamente importante, y yo creo que con este movimiento es posible que se potencie aún más, especialmente con el llamado a una nueva asamblea constituyente, ¿no? Y que los sindicatos tienen una posición importante en ese tema. A principios de esta semana, entonces, el presidente Piñera levanta el toque de queda, tratando de vender la idea de que las aguas se han calmado, de que se está volviendo a la normalidad, pero todos estos movimientos ya han pautado actividades de protesta, de reclamo, de paros. ¿Quiere decir que este alzamiento no para? Ese es el tema fundamental. El gobierno está haciendo lo que debe hacer. Tiene que lograr una imagen de cordialidad, de estabilidad entre todos los sectores, y con el riesgo de que no se cambien las reformas que injusticia concreta, claro, la injusticia concreta que genera el sistema político y económico chileno. Se puede hacer a través de una constitución. Yo soy de lo que piensa que no es imprescindible una nueva constitución para hacer las reformas estructurales de la distribución del ingreso. Para eso se necesita voluntad política, pero la constitución es fundamental para reconstruir el contrato entre el Estado y el ciudadano y quitar el tema de la propiedad privada o el valor neoliberal intrínseco que tiene la Constitución y hacerla más justa para todos. Las reformas estructurales que está reclamando el pueblo chileno es como pedirle peras al olmo. El mismo autor de las grandes corporaciones, parte de las corporaciones, es muy difícil decir, me saco ese sombrero y me pongo el del pueblo. Yo tengo serias dudas. Es ideal que las haga Piñera. Si tú me preguntas a mí, yo te diría, es ideal que Piñera, desde su conciencia moral, diga, esto no da para más, y que colabore desde adentro. ¿Y se puede tener un rapto de conciencia, Piñera, y decir, renuncio, me voy, ya esto no da para más? ¿O necesitaría que hubiera un golpe y que lo destituyan? No, yo diría que Chile no tiene ese tipo de dinámicas. No creo que vaya por ahí. Yo creo que el proceso, Piñera fue elegido por las urnas, eso hay que respetarlo, tiene que finalizar su periodo, pero ojalá que en su fuero interno lograra desde adentro, con el poder de influencia que tiene en los grupos económicos de Chile, que se den cuenta de lo que deben hacer en beneficio del país. ¿Cuándo vamos a ser un país desarrollado si las grandes empresas se contentan con los niveles de ganancia que hay, sin subir salarios, sin hacer ningún tipo de esfuerzo extra tributario? Ojalá que la clase económica chilena se abra a este deber moral. Desarrollar el país implica desarrollar a todo el país, no solamente una pequeña élite. Patricio Zamorano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre. Thank you.